Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Uno de los temas macroeconómicos que más preocupa para el siguiente año es el paquete económico que aprobó el Congreso. Déficit fiscal inédito, agresivo gasto y alto endeudamiento, no para proyectos productivos, sino para gasto corriente. Desde que se conoció el documento de la Secretaría de Hacienda, los analistas fruncieron el ceño porque se rompe la disciplina que se había mantenido. De por sí hay un debilitamiento de los ingresos frente a mayores exigencias del gasto, incluido el asistencialismo. Y esta noche nuestra invitada es Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. ¿Cuáles son los riesgos de esta propuesta gubernamental del próximo año? ¿Qué tan complicado será remontarla en 2025, máxime la ausencia de una política fiscal? Lo invito a que nos acompañe. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación y un saludo a todos. Bueno, pues hoy vamos a platicar, amigos, pues acerca del tema de las finanzas públicas, un tema importantísimo. Alejandra, ustedes le siguen la pista todo el tiempo. Se presentó ya el paquete económico, fue aprobado por el Congreso. Mucha preocupación de los analistas porque pues, es un paquete distinto a los que habíamos visto en los últimos años, mucho más agresivo en gasto, más endeudamiento, debilidad de los ingresos y déficit que no habíamos visto. ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, como bien lo dices, es preocupante desde el primer momento en que entregaron paquete económico y con nosotros nos disponemos a analizarlo en 3 días. Lo primero que nos saltó fue justamente el endeudamiento por el 5.4% del PIB, ¿no? Que el año pasado nos habían dicho que iba a ser 2.7, entonces es el doble. Primero, y la pregunta es, ¿y en qué nos vamos a gastar tanto dinero que nos estamos comprometiendo? Y pues resaltar que no estamos comprometiendo solo nosotros, sino también las siguientes generaciones, porque la deuda, el endeudamiento, pues tardan muchos años en pagarse. Entonces, bueno, la justificación es que se va a ir a inversión, a pagar los megaproyectos de esta administración, pero cuando tú haces un análisis del gasto en inversión, trae una caída del 11% por un lado, y por otro lado, de esa cantidad solamente el 20-22% son proyectos prioritarios. Entonces, la pregunta es ¿a dónde se va a ir todo lo demás, que son, ¿no?, 1.7 billones de pesos que nos estamos endeudando? Y pues la preocupación es que se vaya a gasto corriente, que además de ser inconstitucional, pues no trae los retornos, ¿no?, que esperaríamos para poder pagar esa deuda. Porque también lo que nos dicen es, bueno, tenemos finanzas públicas sanas porque la deuda está anclada en menos del 50% del PIB, pero estamos pagando una deuda muy cara. Y ahora con las tasas de interés que no han bajado, ¿no?, porque tampoco hemos llegado al objetivo de la inflación y Estados Unidos tampoco baja su tasa de referencia. Entonces ahí tenemos pues todavía expectativas de pagar más en intereses, en comisiones por la deuda, ¿verdad?, que es el costo financiero de la deuda, y además tenemos un componente bien fuerte de pensiones. Entonces pareciera que gran parte del endeudamiento se va a ir a pagar estos 2 rubros al menos. El asistencialismo también sigue creciendo de manera impactante, ¿no, Alejandra? La verdad es que pues ya no sé cuánto representa el PIB, pero representa una proporción cada día mayor, ¿no? Sí, bueno, el cambio de política social, digamos, antes teníamos más programas condicionados, lo pasamos definitivamente a transferencias directas y universales, y pues el problema es cómo financiamos esas transferencias, ¿no? Y no estamos teniendo suficientes ingresos. Una de las cosas, sí nos preocupa el endeudamiento, pero también nos preocupa que los ingresos están bajísimos y las proyecciones que hace Hacienda para los siguientes años, hasta 2030, no se recuperan. Entonces, no tenemos recaudación, no tenemos renta petrolera, porque hay que recordar que se bajó el DUC, ¿no? Se están bajando las obligaciones de Pemex y casi se está quedando la renta petrolera en Pemex. Y pues estas reducciones hacen que los ingresos se hagan más pequeños, los gastos más grandes y pues evidentemente el endeudamiento. Ahora, esto del 2024 podría entenderse, y así lo han expresado algunos analistas, porque es año electoral y entonces pues, quieren meterle mucho dinero para, ya sabemos que los votos, ¿no? Ahora, el problema va a ser para 2025, no sé cómo lo veas, pero ¿cómo recibirá el próximo gobierno, sea quien sea, las finanzas públicas, Alejandra, en 2025?
Sí, completamente. Como te decía, la deuda o el endeudamiento pues no se paga de un año a otro, tardan varios años, ¿no? Y el problema es que el ajuste que están proyectando en el mismo paquete económico para 2025 es disminuir el gasto en 3 puntos PIB. El problema es que cuando tienes este tipo de gasto y tienes este tipo de transferencias, es muy difícil retirarlas, ¿no? Claro. Entonces, o fortalecemos ingresos por un lado, o disminuimos gasto, o nos seguimos endeudando. Esas son las 3 vías para que podamos tener las finanzas públicas un poco más sostenibles, Me ¿no? da la impresión, Alejandra, que estamos empezando a caer en la trampa de los 80. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no estamos en ese punto porque hay algunas cosas favorables en la economía, ¿no? Estamos creciendo, Eso se sí. está esperando que venga más inversión, ¿no? También la deuda no está tan alta. Entonces, todavía hay un espacio, pero justo la preocupación y nuestra de un centro de investigación de finanzas públicas es que no lleguemos a ese punto, Exacto. ¿no? O sea, Y que además tenemos que tomar decisiones con una perspectiva intergeneracional, porque somos un país que estamos envejeciendo. La demanda por pensiones, por cuidados y por atención a enfermedades crónico-degenerativas cada vez va a ser más alta. ¿Cómo la vamos a financiar? ¿cuánto representan las pensiones ya del gasto, digamos, del gasto anual? Para 2024 se proyecta que va a ser el 22% de todo el gasto anual, más 3.7% de costo financiero de la deuda, pues ya estamos en casi ¿Y el del PIB, 10% del qué PIB. representa? Las pensiones son 5.8% del Fíjate, PIB. yo recuerdo que hace poco era el 3, o sea que ha crecido como una bola de nieve, ¿verdad? Crece rápido también por la pensión no contributiva, ¿no? La pensión para el bienestar de adultos mayores. Que he de decir que yo creo que es una política deseable. El problema es que nos están consumiendo muchos recursos, las otras pensiones, las contributivas, la generación de transición, y también hay pensiones que son muy onerosas y desiguales. Entonces sí necesitamos una reforma en pensiones, pero bien profunda. ¿Cómo ves una reforma fiscal? ¿Qué tan necesaria es una reforma fiscal, Alejandro? ¿Y por dónde tendría que venir esa reforma fiscal? Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque justo en la rueda de prensa del análisis de paquete económico que hicimos, yo mencionaba si lo que nos está diciendo Hacienda no es evidencia suficiente para la necesidad de tener una reforma fiscal, entonces no sé, ¿no? Y nos los está diciendo la misma autoridad hacendaria. Entonces, para 2025 va a ser súper necesario que hagamos cambios. Ahora, ¿cómo hacer para que la base gravable crezca? Que es un tema que se ha discutido mucho. Y esto te lo pregunto porque con la pandemia creció la informalidad. O sea, mucho del empleo que se generó fue a través de la informalidad. Lamentablemente, bueno, fue bueno que la informalidad sirviera como una red de protección para muchas personas que no se quedaron sin empleo, pero al final de cuentas, pues son personas que no se puede recaudar de la informalidad o no se recauda mucho de la informalidad. ¿Qué hacer para aumentar esa base gravable? Sí, no, definitivamente tenemos que pensar diferente el sistema tributario, ¿no? Todos pagamos impuestos, porque también los informales pagan IVA, IVA. ¿no? Y que también ahí, bueno, necesito decirlo porque no sabemos qué está pasando con el IVA, está disminuyendo muchísimo y todavía para el siguiente año se proyecta que va a seguir en niveles bajos. Entonces, yo creo que aquí necesitamos utilizar tecnología, Alberto. O sea, somos un país de renta media que estamos cerca de Estados Unidos y no podemos tener un identificador único, por ejemplo, o utilizar tecnología que nos permita rastrear el dinero público. Hay estos programas, ¿no? Para formalizar a las personas que en cada sexenio se llaman diferente Sí, y que no tienen los resultados no. esperados. Entonces, yo creo que hay que quitarnos de la cabeza eso de formal, informal, entender cómo es la población, igual la seguridad social, ¿no? O sea, que no esté dividido entre los formales Formales que y sí los... tienen seguridad social y los informales que no tienen. Bueno, la verdad es que son derechos que son para todos. Y yo creo que, pues, también la clase media le pega muy duro, ¿no? A los que estamos cautivos es horrible, o sea, porque además te han eliminado muchas deducciones. Entonces tienes que ampliar la base, ¿no? Para que sea mucho más equitativo. Y al final de cuentas, pues también la clase media, que le pegas todo el tiempo cuando haces ajustes fiscales, pues tenga también más posibilidades de deducir, por ejemplo, los gastos escolares, en fin, tantas cosas que se han dicho, pero hay muchos, la seguridad, por ejemplo, porque
la clase media mucho accede a la seguridad privada, entonces eso, y no lo puedes deducir. Con una factura ya se te acaba el costo de lo que puedes deducir. Entonces, yo creo que son de los mecanismos que hay que revisar en serio, ¿no? No, y hay que revisarlos muy bien. Alejandra, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿crees que haya la voluntad política el próximo sexenio para hacer esto? Creo que en algún momento se van a topar con pared y van a necesitar hacer cambios importantes. Si no, vamos a tener un problema de insostenibilidad en algún momento del próximo sexenio. Y yo creo que ese problema no deberían de cargarlo. Eludirlo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues Alejandra, queda clarísimo. Muchísimas gracias. Siempre un placer. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a ti, Álvaro. Gracias, Alejandra. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.